Y la pregunta es, ¿estos planos de relajación siempre controlan el dolor? ¿Siempre relajan la musculatura y eliminan el bruxismo? Estudios recientes son menos concluyentes respecto a las virtudes o el rendimiento de estos llamados planos de relajación como elemento de control, principalmente al bruxismo. Porque el bruxismo, en la década del 60, 70 y hasta el 80, se consideraba que su factor causal eran las desarmonías en las relaciones dentarias durante el cierre de los movimientos. Hoy en día distinguimos bruxismo del vigilia y bruxismo del sueño, que son dos entidades totalmente diferentes. Bruxismo de sueño es un trastorno del sueño y debe ser abordado desde esa óptica. Y el bruxismo de vigilia es un trastorno que tiene que ver básicamente con el repertorio que tiene el hombre actual en esta urbe, en esta sociedad tan sobredemandada. ¿Qué repertorio tiene para enfrentar a los estresores, tanto positivos como negativos? Y encontramos que en esa área el hombre está pobre. Generalmente tiene problemas en el área de las emociones. Y esto genera ansiedad. Y la ansiedad, entonces, fuera de generar un problema en el área conductual del individuo, también es un factor que puede estar alterando el sueño. Debemos recordar que la Organización Mundial de la Salud define salud como un equilibrio en lo biológico, en lo físico, en lo psíquico, vale decir lo conductual, y lo social del individuo. Entonces, cualquier enfermedad debe ser considerada integralmente. Hoy en día, ¿no es cierto?, se habla de los dispositivos orales y el manejo del bruxismo del sueño en los adultos. Un siglo de aplicaciones clínicas y la búsqueda de mecanismos. Ahora, todos los cambios en la comprensión de lo que sucede con el bruxismo del sueño han dado lugar a un cambio en la reflexión, en el paradigma, sobre cómo se podrían utilizar dispositivos interocursales, planos, entre comillas, para el manejo del bruxismo. Y ahora se entiende que realmente estos dispositivos tienen como rol fundamental proteger los dientes, y es de esperar que en algunos casos disminuya la actividad muscular durante el sueño, y en otros casos tiene un efecto placebo. Vale decir, el individuo con el hecho de sentirse con algo, y cuando se ha tenido una conversación sobre los efectos terapéuticos, es posible que el individuo adhiera a esto y considere que realmente el plano le ha quitado el bruxismo. El plano le puede minimizar algunos síntomas, pero si estamos hablando de bruxismo de sueño, tenemos que resolver el problema del sueño. Y si estamos hablando de bruxismo de vigilia, no vamos a colocar un plano en un individuo porque lo usa de día. Es otro el tipo de manejo.